Sulimán tenía 26 años cuando subió al trono. Estaba determinado a dejar su huella en el mundo, tan pronto como sus ministros se lo permitieran. En sus primeros años, Sulimán tuvo que hacer frente a generales y grandes visires que simplemente se resistían a obedecerle, aparentemente porque era un muchacho de 26 años que no había visto mucho de la vida y no había hecho nada para demostrar que la gente debía obedecerle. La única forma de demostrar su temple era en el campo de batalla, ya que se esperaba que todo nuevo sultán empezara su reinado expandiendo el imperio. En aquella época los otomanos controlaban Kurdistán, Egipto y las sagradas ciudades del Islam, Medina y la Meca. Sulimán dirigió su atención a Belgrado, en Hungría, el primer escalón para la conquista de Europa. Como cabeza de la dinastía otomana, tenía varias obligaciones a las que atender, y una de ellas era la conquista. De modo que la primera tarea que se impuso Sulimán, un año después de acceder al trono otomano, fue la de dirigirse a Belgrado y capturarla. Belgrado tenía una gran importancia estratégica porque desde allí el ejército podría avanzar hacia el oeste. Un año más tarde, la ambición de Sulimán se fijaría en la isla de Rodas. La diminuta isla era una problemática avanzadilla de la cristiandad, en unas aguas totalmente otomanas. También era un paraíso para los piratas que atacaban los barcos de comercio musulmanes. Los 50.000 defensores de Rodas estaban atrincherados en uno de los fuertes más impenetrables del mundo. Esta vez, Sulimán decidió aplicar una táctica diferente en lugar de confiar solo en los inmensos cañones. Una nueva táctica usada muy pocas veces hasta entonces. Los otomanos fueron la primera gran fuerza que desarrolló nuevas formas de utilizar la pólvora de manera creativa para facilitar la expansión militar. Los zapadores otomanos excavaron una serie de 50 túneles cerca de la base de la fortificación para poder minar sus cimientos. Para realizar este peligroso trabajo, disponía de cristianos procedentes de los Balcanes. La explosión resultante fue la señal que inició 6 horas de furioso ataque otomano. Pero los turcos fueron rechazados. Finalmente, después de 145 días de asedio, los agotados defensores cristianos negociaron un alto el fuego. Los otomanos habían vencido. La victoria que hizo algo más que poner Rodas bajo el dominio imperial. Ahora, Sulimán era un sultán al que había que tomar en serio. Su carrera de conquista había comenzado. Europa llegó a temer el nombre de Sulimán. Pero dentro de sus dominios tenía otra reputación. La historia islámica lo recuerda como Cunan, el legislador. Los otomanos eran burócratas en el sentido completo de la palabra. Guardaban todo en sus archivos para poder controlar a los diferentes pueblos que componían el mundo de los otomanos. Necesitaban que sus sistemas legales estuvieran cuidadosamente ordenados. En tiempos de Sulimán se definió un sistema legal único para toda la extensión del imperio. Más tarde sus leyes llegarían a sentar las bases de la constitución de diversas naciones. Sulimán era el monarca supremo de la zona. Era el centro del mundo. Sulimán inauguró la época clásica de la arquitectura otomana,
comisionando la construcción de algunos de los edificios más espectaculares del mundo. Sulimán había alcanzado una posición única de riqueza y estabilidad que le permitió dedicar su atención al desarrollo de la arquitectura monumental para conmemorarse a sí mismo y a la gran dinastía a la que pertenecía. La arquitectura religiosa puede darnos una idea de lo que reside en el corazón de una fe. Los musulmanes hablan de grandeza y majestad cuando piensan en Dios. Un edificio grande y majestuoso puede evocar de manera inmediata la gloria de Dios en la mente de la gente. Sinan era el arquitecto jefe de Sulimán. Sus ideas arquitectónicas resultaban perfectas para la construcción imperial. Sinan perfeccionó la estructura característica del Islam, la mezquita abovedada. En el medio siglo que duró su carrera, diseñó más de 300 edificios, además de ocuparse de la restauración de uno de los monumentos más importantes del Islam: la bóveda de la roca en Jerusalén. Por supuesto, su obra maestra, la construcción de la mezquita de Suleimán en Estambul, la reservó para el sultán. Es algo realmente digno de Sinan, a quien se consideraba un gran maestro. Estos edificios resultaban terriblemente caros. Eran enormes y su construcción requería un montón de años y gran cantidad de talento arquitectónico, además de habilidad y experiencia en ingeniería. Construir una mezquita como la de Suleimán es como decir: sí, tengo el poder, tengo el dinero, soy el sultán, soy el rey de reyes. Pero al mismo tiempo en estas cosas reside un tremendo valor espiritual. No solo son un símbolo del poder imperial, también son un símbolo de fe. En el espíritu de las enseñanzas de Mahoma, una gran mezquita era un centro de servicios sociales que incluía hospital, escuela y biblioteca. Se dice que cuando se inauguró, Sulimán la contempló con asombro y exclamó: «Oh Salomón, lo he hecho mejor que vos». El palacio de Sulimán no era menos impresionante. Topkapi era su residencia privada, además de ser la sede de gobierno. Sulimán también fue un gran patrón de las artes. La riqueza del imperio atrajo a los mejores artesanos, lo que produjo un florecimiento en las artes y oficios. La arquitectura y las artes de este periodo dan origen a la primera edad de oro del mundo otomano. Todo lo que contenía su palacio era exquisito. El mismo Sulimán era orfebre. Los otomanos creían que todo sultán debía tener un oficio tangible. El ser sultán no era considerado como un oficio tangible o práctico. Sulimán era un patrón muy exigente. Insistía en pasar revista al trabajo y hacía encargos en persona. Pienso que cada grupo de artesanos que trabajaba en el palacio intentaba superar a los otros para complacer al sultán, porque complacerle suponía maravillosas recompensas. Los otomanos ejercieron una gran influencia en la imaginación europea. La pompa real y la ceremonia política eran tales que hubieran hecho sentirse empequeñecido a cualquier ciudadano del mundo conocido de entonces. Este fue sin duda uno de los más grandes imperios que ha habido, y los observadores europeos no podían dejar de sentir un gran respeto por el poder otomano. Cuando aparecía en público, Sulimán exigía que todos los que le rodeaban guardaran silencio absoluto, mientras que él hacía conocer sus deseos con un asentimiento o el más pequeño de los gestos.
Debía ser tremendamente impresionante contemplar el patio del palacio lleno de 6 o 7 mil janissaríes y otros funcionarios que no decían ni palabra. Se trata de la creación de una soberanía tan misteriosa y de tan largo alcance que casi podría considerarse divina. A medida que crecía el poder de Sulimán, la influencia de su amigo de la infancia, Ibrahim, aumentaba en la corte. Ibrahim, que más tarde se convertiría en pasha, se convirtió en su devoto gran visir. Ya no eran solo amigos, habían emparentado porque Ibrahim se había casado con una hermana de Sulimán. Ibrahim hacía campañas con su propio ejército y su influencia y ambición aumentaron hasta que su poder era solo inferior al de Sulimán. Pero nada ni nadie igualaba en poder y ambición al secreto mundo del harem de Sulimán. El harem, muy distinto del estereotipo occidental, no era un juguete del sultán, era el centro del poder dinástico. El harem era la residencia privada del sultán. Se tiende a pensar que un harem es el sitio donde viven las mujeres, pero en realidad es un lugar apartado del ojo público. Harem significa hogar. El Islam permitía al sultán 4 esposas y muchas concubinas. Es un sistema pensado para producir herederos. Cuando se profundiza en la manera en que esto se llevaba a cabo, uno comprende que no había nada terriblemente erótico en el asunto. El sultán no tenía mucha elección a la hora de seleccionar sus acompañantes femeninas. No estaba en la posición de mirar alrededor y decir, me gusta aquella, porque su madre tenía mucho que ver en el asunto. Con su primera esposa, Sulimán tuvo a su hijo y heredero, Mustafa. Pero cuando tenía unos 35 años, el sultán se enamoró profundamente de una esclava centroeuropea llamada Hurrem. En Occidente se la conoce con el nombre de Roxelana. Roxelana daría a luz un heredero rival y se convertiría en la confidente más importante de Sulimán. El sultán debía estar protegido de cualquier influencia impropia y también debía estar protegido de cualquier rival. De alguna manera, esto creaba un vacío alrededor de su persona, en el cual podía penetrar la vida del harem. Es divertido pensar que el hecho de estar tan protegido le expusiera de manera tan total a la influencia de sus acompañantes femeninas con las que pasaba tanto tiempo. Y estas mujeres que le rodeaban eran tremendamente inteligentes y ambiciosas. Roxelana fue la más famosa de todas.